Hace algunos años estábamos platicando con un matrimonio que estaba en problemas. Es algo que como pastores, Caro y yo, de vez en cuando pues platicamos con la gente, damos un consejo. Y recuerdo que era una situación difícil, un matrimonio que tenía varios problemas, estaba quebrando. Pero recuerdo claramente un día en donde llegó la mujer con nosotros y nos preguntó: ¿qué opina Dios? O sea, ¿cuál es la voluntad de esto? Tengo que tomar una decisión, pero quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces fuimos juntos y abrimos la Biblia con ella y vimos lo que Dios opina acerca del perdón, y vimos lo que Dios opina acerca de lo que Dios une, no lo separe el hombre, hablando del matrimonio. Y después de hablar con ella salió y restauró su matrimonio. En verdad vi una convicción y vi el respaldo de Dios. Y hoy en día es uno de los matrimonios más preciosos que yo conozco. Tienen una armonía y una plenitud, porque esta mujer con el varón tomaron la decisión de escuchar la opinión de Dios y obedecerla. Entonces, fíjate qué interesante, porque Dios sí tiene una opinión, y de eso vamos a estar hablando. La serie se habla de que Dios habla, y hoy vamos a hablar acerca de la opinión de Dios. Y Dios sí tiene una opinión, y necesitamos, tú y yo, vamos a ver hoy cómo llega esa opinión, por qué necesitamos conocer la opinión, errores comunes que cometemos para no escuchar la opinión de Dios. Y quiero partir de un pasaje que está en Isaías capítulo 55. Hemos estado leyendo como iglesia Isaías, este libro profético del Antiguo Testamento, y en el capítulo 55 se nos habla, el profeta escribe de parte de Dios cosas preciosas, y vamos a analizarlo. Entonces estoy en Isaías 55 versículo 6. Y fíjate lo que dice, o sea, está el profeta hablando y luego va a hablar Dios, aquí escrito. Dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. A veces pensamos que Dios está escondido en un extremo del universo y que es imposible encontrarlo, pero nos está diciendo el profeta: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Me encanta, o sea, Dios, o sea, no está jugando a las escondidas, o si juega a las escondidas no se esconde mucho, ¿no? Como que Él quiere que lo encontremos. Dice: llámenlo mientras esté cercano. Dios está cercano de cada uno de nosotros, y Él quiere que tú y yo entablemos una conversación. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Y entonces está hablando aquí, o sea, de alejarnos de malos caminos o alejarnos de malos pensamientos. Y un mal pensamiento, o sea, a veces un mal pensamiento te lo puedes imaginar, ¿no? Pero si tú y yo estamos en nuestro berrinche de querer hacer lo que nosotros hacemos, o hemos sido heridos y estamos respondiendo así como un animal herido y demás, pues pueden ser caminos y pensamientos que el profeta está diciendo: déjenlo. Y luego en el versículo 8 ya habla en primera persona Dios y dice: porque mis pensamientos, o sea, Dios tiene pensamientos, como tiene pensamientos, tiene una opinión, y es un Dios que se comunica, que estuvimos hablando el domingo pasado. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y entonces estamos viendo, tomando de este pasaje, que es el pasaje básico para lo que vamos a estar hablando, Dios quiere que lo encontremos, Dios quiere que estemos cerca a Él y que lo escuchemos y escuchemos su opinión. Pero partimos con esto: sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Porque si tuviéramos los mismos pensamientos que Dios, ¿sí? Si Dios tuviera o sea, pues entonces no necesitaríamos buscar sus pensamientos. Pero como sus pensamientos son mejores, son perfectos, son amorosos y sabios, tú y yo necesitamos, nos conviene y podemos conocer sus pensamientos, conocer su opinión y entablar una comunicación con Él. Entonces, la serie se llama Dios habla. Tenemos un Dios comunicador, un Dios que le encanta hablar, y cuando Él habla imparte vida. Sin embargo,
el ser humano, al ser humano nos gusta hacer dioses mudos. Y digo dioses con D minúscula, porque el Dios con D mayúscula no es mudo. Tiene un pensamiento, tiene una opinión y le gusta comunicarla, ¿sí? Pero a nosotros como seres humanos, de repente nos gusta ser dioses más bien mudos. Como que mejor que no nos hablen, que no nos diga Dios su opinión, porque si nos dice su opinión nos va a echar a perder la fiesta, ¿no? La necedad, el orgullo, donde tú y yo estamos caminando, porque verdad que a veces nos metemos en pensamientos así. Déjame leerte un pasaje, voy a ir a Jeremías capítulo 10. Jeremías es otro profeta del Antiguo Testamento y está junto a Isaías, y son dos grandes profetas. Y Jeremías capítulo 10, voy a leer el versículo del 1 al 5. Si me ayudas ahí. Jeremías 10, del 1 al 5. ¿Sí? Dice: escucha, pueblo de Israel, las palabras del Señor. Dice así: no aprendan ustedes las conductas de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata, lo afirman con clavos y martillos para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. Qué interesante, ¿no? Y este es el fenómeno a veces del ser humano, porque, ¿te acuerdas? Todo ser humano, parte de la evidencia de la existencia de Dios es que ha puesto en nosotros ese impulso moral, la conciencia, pero también esa búsqueda religiosa por lo infinito dentro de lo finito. Y entonces hay una búsqueda religiosa en todo ser humano. Y por esa búsqueda religiosa es que el hombre de repente puede hacer ídolos. Y entonces hoy traje un pedazo de tronco, ¿sale? Para ilustrarlo. Y entonces lo que dice aquí Jeremías es que va el hombre, o sea, al bosque, agarra un pedazo de tronco. O sea, el tronco es creación, Dios lo hizo, ¿no? Y yo, que también soy creación, me pongo a labrar y de repente le doy forma, la forma que tú quieras, ¿no? Y le das forma y de repente dices: tú vas a ser mi Dios. Y como dices, espérame tantito, ¿no? O sea, y esto es, o sea, es algo a veces que parece chistoso, pero nos puede suceder porque preferimos tener un Dios mudo, ¿sí? Y entonces, en lugar de buscar al Dios que se quiere dejar encontrar, hacemos nuestro propio Dios mejor que no nos hable. Y dice Jeremías: lo tengo que cargar porque no puede caminar. Y dice: no te va a hacer ningún mal, pero ningún bien. Y entonces estoy con el Dios y le digo, y entonces le empiezo a orar al Dios mudo. Sea que le agarres un tronco, tenga forma, o nada más de manera o sea, tú hagas un Dios con D minúscula a tu manera y tú lo pones en tu cajita. Y entonces el problema es que este Dios D minúscula, ¿sale? No es el Dios verdadero, no habla. Y eso es bien conveniente, porque pues no me va a decir mis verdades, ¿no? Y entonces yo digo: Dios, ¿qué opinas? Y como no opina, pues yo hago lo que yo quiero, ¿no? Pero el problema es que como no estoy escuchando al Dios verdadero, ¿sí? Sino que ni a porque no habla, me estoy escuchando a mí mismo, me meto en problemas. ¿Estás ahí? ¿Sí? No me dejes solo, ¿verdad? Que nos metemos en problemas por estar escuchándonos a nosotros mismos. Y ya que nos metemos en problemas, esto es lo más tierno de todo, ¿no? Porque vamos entonces y regresamos y le decimos: Dios, sálvame. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, el Dios mudo que no te habla, ¿sí? Que no es Dios, que no se mueve ni camina ni nada, ni escucha ni nada, ¿sí? Y ahora vamos y le pedimos ayuda. Y como no nos ayuda, dice Jeremías, no le tengan miedo, no puede hacerles nada, ni bien ni mal, porque es un tronco. Como no nos ayuda, entonces de repente me siento con Dios y me enojo con Dios. Y entonces digo: no, yo ya no busco a Dios porque Dios me falló. ¿Cómo? Te falló el tronco. ¿Sí? Te falló el Dios mudo que tú mismo hiciste, creaste.
el Dios con D minúscula. Pero el Dios verdadero, que es sabio y amoroso, tiene una opinión y Él nos quiere rescatar. Y lo triste es que muchas veces estamos sentidos con Dios, pero no es el Dios verdadero. Es la imagen que nosotros hemos creado de Dios, es el Dios mudo que hemos hecho. Y tenemos que dejar eso a un lado y entrar en cuenta que necesitamos reconciliarnos, aunque Dios nunca tuvo la culpa, pero necesitamos acercarnos a Dios y al Dios que opina. ¿Verdad que admiramos a alguien que tiene una opinión? Estás en una conversación y tiene una opinión que sea una opinión sabia, no necia. Te voy a decir 3 características de la opinión de Dios. Primero, la opinión de Dios es sabia siempre, porque Dios tiene pleno conocimiento de causa. Cuando Él habla algo, cuando Él opina algo, Él ve perfectamente todas las circunstancias. Es el Dios que habita en el ayer, en el hoy, en el mañana. Nos conoce perfectamente. Si tú vienes y me pides mi opinión, aunque tiene cierta sabiduría, quiero pensar yo no tengo pleno conocimiento de causa. En ocasiones viene una persona y en 15 minutos me resume su vida y me dice: ¿y qué opina usted, pastor? Yo le voy a dar una buena opinión con 15 minutos de resumen. Yo no tengo toda la información, pero cuando tú y yo vamos a Dios, Dios sí tiene toda la información. Y como Dios tiene toda la información, su opinión va a ser siempre sabia. ¿Por qué alguien no quisiera un consejo sabio? Segundo, su opinión siempre es amorosa. Dios es amor, dice el apóstol Juan, ¿sí? Entonces, no es que Dios ame, Dios ama, pero Él ama porque Él es amor. Tú y yo no somos amor. O sea, aunque alguno te dice amor, ¿sí? Tú y yo amamos porque recibimos el amor de Dios y entonces podemos compartirlo en nosotros. Pero la naturaleza de Dios es amor. Entonces, su opinión siempre va a ser amorosa, ¿sí? Ejemplo, es como el papá, ¿no? O la mamá que le dice a su hijo chiquito y le da su opinión, y la mamá le dice a su hijo: no sopa, no postre. ¿Suena sabia la opinión? Y también es amorosa, ¿no? El niño se voltea y dice: me odias, ¿verdad? No, no te odia, ¿sí? Quiere lo mejor para ti. Así es Dios. Dios es un Dios amoroso y su opinión en ocasiones va a ir en contra de nuestra necedad, nuestro berrinche. Yo lo quiero de esta manera y demás. Por eso corremos al Dios mudo, ¿sí? Pero su opinión siempre es amorosa, siempre va a ser para tu beneficio, aunque en ocasiones cueste morir al orgullo, caminar en humildad. Sabia, amorosa. Y lo tercero es que su opinión siempre es paciente. Su opinión es más alta, sus caminos son más altos que los nuestros. Y Él suelta su opinión para todos aquellos que la quieren buscar y escuchar. Pero Dios no impone su opinión. Dios no manipula su opinión, solo lo ofrece a quien la busca. ¿Has conocido gente manipuladora? ¿Sí? Que dice: yo voy a hacer de mi manera, ¿no? O sea, de repente yo he escuchado a algunas mamás que de repente son manipuladoras y entonces les da el tramafiux, ¿no? Porque si no hacen lo que ella quiere y demás. O sea, a veces bueno, Dios no manipula. Dios dice: aquí está mi opinión, es sabia, amorosa y soy paciente. Si la quieres, tómala. Si no, soy paciente y voy a esperar. Cuando tú y yo dejamos de hablar con Dios y retomamos nuestra conversación con Dios después de 5 años, vamos a encontrar a Dios en el mismo lugar donde lo dejamos 5 años atrás. Él no dice: si no quieres, pues me siento, ¿sí? Y me voy y me escondo. No, Él dice: soy paciente, aquí estoy. ¿La quieres? Tómala. ¿No la quieres? Esperaré. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios o tenemos un Dios mudo y nos vamos a meter en problemas. Y Dios, como el padre del hijo pródigo, dice: volviendo en sí, el hijo pródigo regresó y el padre estaba con los brazos abiertos, pacientemente con los brazos abiertos. Déjame platicarte 4 errores comunes en cuanto a conocer la opinión de Dios. Dios tiene una opinión
es sabia, amorosa y paciente. Pero 4 errores comunes que nosotros cometemos en cuanto a la búsqueda de la opinión de Dios para nuestras vidas. El primer error, pensar que ya conocemos la opinión de Dios. Es el primer error. Algunos dicen, no, yo no necesito preguntarle a Dios porque yo ya sé lo que piensa. ¿En verdad? Porque Isaías nos dijo que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos no son los nuestros. Pero a veces en nuestra soberbia decimos, no, yo ya sé, ya puso a Dios en un cuadrito, en una cajita, ¿sí? Y yo ya sé lo que piensa. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy a la iglesia? Sí, yo ya sé lo que piensa. A mí se me hace que tienes al Dios mudo y no tienes al Dios verdadero. Necesitamos ser humildes, no importa cuánto tiempo tengas en Cristo. ¿Sí? Y estar siempre humildes diciendo, Dios, quiero conocer tu opinión. Segundo, el pensar que no necesitamos su opinión. Decir, ok, Dios tiene una opinión. Está bien, su opinión es sabia, amorosa y perfecta. Pero yo en realidad estoy bien así. Yo no necesito la opinión de Dios. Y eso pasa porque vivimos en un mundo que ha decidido ignorar la opinión de Dios. Eso se le llama el secularismo. Vivimos en una sociedad que no le pregunta a Dios de acuerdo a cómo actuar, cómo decidir, cómo pasar sus leyes. Y entonces nos ha metido en una dinámica de pensar que podemos vivir una vida plena sin escuchar la voluntad de Dios, sin conocer la voluntad de Dios, sin preguntar la opinión de Dios. Y la verdad es que no vivimos una vida plena. ¿O tú ves la sociedad en plenitud? Yo no la veo en plenitud, de acuerdo a lo que yo entiendo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y entonces pensamos, no, yo está bien, tiene una opinión, pero yo en verdad estoy bien así. ¿Será? ¿Será que estás viviendo vidas limitadas, mediocres? Porque no estás escuchando la sabiduría y la guianza amorosa. Tercero, pensar. Decir, bueno, ok, Dios tiene una opinión, pero si Él quiere decírmela, yo la voy a escuchar. O sea, no tengo que ser intencional en escuchar, en buscar la opinión de Dios. Si Él me quiere decir, que me la diga. Y entonces le pasamos el paquete a Dios, ¿no? Pensamos que de repente Dios nos va a agarrar a gritos y nos va a decir, chamaco, ¿qué estás haciendo? Está bien, Dios, está bien, ahí lo dejo. ¿Sí? Escucha esto, es bien importante. Dios no grita. Ojalá gritara. O sea, a veces dicen, Señor, es que sí necesito un gritito así para que, pero Dios no grita. Porque acuérdate que su voz tiene un principio relacional. Si nos agarrara a gritos, no está buscando una relación. Vamos a estudiar domingos adelante cómo su voz es un susurro. Para los que lo buscan, lo encuentren. Pero si tú piensas que así distraído, sin ser intencional, tú vas a escuchar la opinión de Dios, así no sucede. Tenemos que pausar y buscar y preguntar, y algo muy importante, y callarnos. Y entonces podemos buscar, escuchar la voz de Dios. Cuarto error, cuando decimos que es su opinión, cuando en verdad es la nuestra. ¿Sí? Cuando decimos algo así como que es que Dios me dijo tal cosa. Y la verdad es que estás con un Dios mudo, ¿sí? Y lo que estás diciendo que Dios te dijo es tu propia necedad y tu propio berrinche y tu propia cosa. Te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? En una ocasión llegó un hombre conmigo y me dijo, pastor, escuché de Dios que debo de dejar a mi esposa. O sea, no le di una cachetada porque soy pastor, ¿no? Pero como decir, ¿cómo? Porque, o sea, a menos que Dios se quiera contradecir de todo lo que nos ha escrito en la Biblia y habla acerca de esta institución santa que es el matrimonio, este hombre no estaba escuchando de Dios, estaba en su propia necedad. Y ese es un error muy peligroso. Porque si tú dices algo que según Dios lo dijo, pero no lo dijo, eres un falso profeta. Ándale, y eso suena más fuerte, ¿verdad que sí? O cuando alguien llega y de repente dice, pastor, es que Dios me habló que me debo de cambiar de iglesia.
El Espíritu Santo me lo mostró, ¿no? Y tú dices, sí, te lo mostró porque ya te cachamos que eres un defraudador y te estamos poniendo tus límites y ya no puedes defraudar, y entonces el Espíritu Santo ya te habló, ¿verdad que sí? O sea, yo he aprendido esto, se necesita como 5 años en la iglesia para conocer una persona. Después de 5 años podemos pastorearla adecuadamente, porque ya la conoces. O sea, entre más conoces a una persona, mejor puedes pastorearla, guiarla, acompañarla, ¿sí? Discipularla, pero se requiere 5 años. Y muchas personas cumplen los 5 años y dicen, ahora ya me voy a cambiar, porque le gusta llegar a otra congregación que nadie los conozca, ¿no? Y llegan, es que Dios me habló, ¿será? ¿No? O sea, y déjame decirte, porque es algo fuerte o sea, aún desde el púlpito, cuando yo comparto, yo tengo que ser cuidadoso de no tomar un versículo y ponerlo en lo que yo quiero transmitir. Y con temor y temblor yo tengo que cuidar de transmitir lo que Dios quiere que se transmita, ¿sí? Y entonces por eso necesitas conocer la Biblia, hacer un estudio y demás cosas. Entonces son 4 errores comunes. Ahora, vamos a estudiar cómo es la opinión de Dios. Dios tiene una opinión, ¿sí? Nos conviene conocer su opinión porque es sabia, amorosa y paciente. Pero ¿cómo es la opinión de Dios? Y ¿te acuerdas que hablamos de la comunicación particular? Tiene 4 características, las tienes ahí en la pantalla. Esta comunicación particular a través de la Biblia o a través de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación máxima de su comunicación, es personal, relacional, remedial y cercana al hombre. Entonces, la opinión de Dios va a tener estas 4 características. Si su comunicación es personal, cuando recibamos y escuchamos su opinión, encontramos su opinión, ¿sí? Vamos a reconocer el tono de su voz, que eso es bien importante. O sea, ¿verdad que el tono de la voz va mucho con la comunicación? ¿Sí? Esposos, ¿sí? No es lo mismo que tu esposa te diga, te lo dije, ¿sí? Ah, amor, te lo dije. O sea, el tono tiene mucho que ver, ¿sale? Bueno, es personal. Dios está comunicando, el Padre en los cielos está comunicando con nosotros. Proverbios 7:24, personificando la sabiduría de este libro, dice, así que hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. Y esto es muy hermoso, porque como es una comunicación personal, cuando tú y yo escuchamos su opinión, vamos a reconocer su voz, vamos a sentir el tono de su voz, un tono que nos da paz y nos da confianza. Es como un bebito que de repente está llorando en brazos extraños y llega la mamá, ¿no? Y le dice, cálmate, y nada más escucha la voz y el bebito ya se calma, porque escucha una voz en la que confía. Y tú y yo tenemos que crecer en conocer el tono de la voz de Dios. Segundo, es relacional. Siempre la comunicación de Dios es porque quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Me gusta esta frase: Dios no tiene nietos, solo hijos. Porque a veces vivimos con la fe prestada de nuestros papás, ¿sí? Le decimos, no, tu papá ora a Dios. Y el papá dice, no, pues, o sea, Dios no tiene nietos, no eres un nieto, eres un hijo de Dios. Cuando crees en Jesucristo se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. Y entonces tenemos entrada al trono de la gracia, podemos llegar al Padre que está en los cielos y decirle, como Jesucristo nos enseñó, Padre nuestro, papito mío. Es relacional. Si es relacional, tenemos que aprender y crecer en que individualmente busquemos conocer su opinión, ¿sí? A veces tenemos un modelo en donde, no, pastor, usted busque la opinión de Dios y nos dice. Pues yo lo busco y se los digo, pero queremos que cada uno de nosotros. Ahora, siempre necesitamos hermanos mayores. Hay hermanos mayores en nuestro caminar de fe que nos pueden ayudar, ¿sí?, a interpretar o conocer la voz de Dios, como el ejemplo que yo les daba, en donde Caro y yo hablamos con esta mujer que preguntaba la opinión de Dios en ese asunto. Hay hermanos mayores. Ejemplo, yo tengo mi hermano mayor, se llama Pedro, ¿sí? Buen tipo, me lleva 2 años. Entonces, cuando yo tenía 3 años, él tenía 5 años. Y a lo mejor cuando yo tenía 3 años, mi mamá me decía, no sopa, no postre, ¿no? Y entonces yo estaba así conflictuado, pero mi hermano Pedro de repente se volteaba y dice, y lo respalda, ni le busques,
Cómete la sopa. O sea, me ayudaba porque él tenía 2 años más de experiencia escuchando la voz de mis padres. Así en la iglesia hay hermanos mayores. Es gente en la fe que lleva un caminar de más tiempo y nos puede ayudar a encontrar los pasajes bíblicos, a hablarnos. Pero eso no quita que cada uno de nosotros debemos de crecer en escuchar la voz de nuestro Padre en los cielos. ¿Sí? Relacional, personal. Tercero, es remedial. Va a remediar el problema de la separación del hombre con Dios. Dios quiere tenernos cerca. Él es un padre y cuando Él habla y opina y se comunica es para solucionar el distanciamiento que hay entre cada uno de nosotros y Él. Entonces no debemos de sufrir su opinión. Siempre va a ser para nuestro bien, ¿no? Porque algunos la tienen así, conocer la opinión de Dios, porque ya saben, o sea, dentro de sí la conciencia les acusa y dicen, yo no quiero conocer la opinión de Dios. No le temas. Sí va a confrontar, sí va a demandar y nos va a pedir cambios, pero es para bien de nosotros. Debemos de desear la opinión de Dios, su voz, porque siempre va a ser buena. Y cuarto, va a ser cercana al hombre. Te va a hablar en un tono, en una comunicación que va a traer paz a tu corazón. Va a ser clara, o sea, la opinión de Dios no es confusa. Va a poner paz en nuestro corazón. Él nos va a hablar a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que entendemos y nuestras experiencias, ¿no? Ejemplo, Dios le sabe hablar a las mujeres. Nosotros los varones estamos así aprendiendo prueba y error y más error que prueba pero Dios sí sabe comunicarse con la mujer y Dios sabe comunicarse con los varones y Dios sabe comunicarse con los jóvenes, ¿sí? Es cercana a nuestra experiencia y lo que estamos viviendo. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien aquí? Ahora, déjame responder esto. ¿Por qué necesitamos conocer su opinión? Porque a lo mejor dice, está bien, Dios tiene una opinión. Está bien, su opinión es sabia, amorosa y cercana. Pero, a ver, ¿por qué necesitaría yo escuchar la opinión? ¿Sí? El Padre en los cielos es un Padre, ese es el título que le damos, ¿no? Ya no nomás le decimos Dios, Creador, sino que le decimos Padre nuestro, ¿sí? Padre mío. Entonces, para que Dios pueda ser tu Padre funcional, se necesita comunicación. Porque tú puedes tener un Padre en los cielos de título nada más, pero nunca tienes una comunicación con Él. Pregunta, ¿estás siendo un Padre funcional? No, nada más de título. Regresando al ejemplo de nuestras casas, yo soy papá de 4, ¿sí? Y yo le digo a mis hijos, si ustedes me dicen dónde están, yo puedo cuidarlos. Pero si ustedes se van de la casa y nunca me dicen y se reportan y todo, yo no soy adivino, yo no puedo andarlos cuidando, ¿sí? La comunicación, ¿sí? Entonces, fíjate, sabemos que Dios sabe todo, ¿verdad que sabe? ¿Sí? ¿Estás consciente? Dios sabe todo, pero Dios no se quiere quedar en ser un vigilante celestial. Ya te vi, ya te tengo, ya te conozco. No, ese no es el rol de Dios. Dios quiere ser un padre funcional. Palabra funcional es clave en todo esto. Para que Dios pueda ser tu padre funcional, necesitas conocer su opinión. Te voy a dar 4 ejemplos para que veas lo importante. El primero, ¿verdad que como hijos necesitamos afirmación? ¿Verdad que afirmas a tus hijos? ¿Sí? O sea, en el día a día, la vida hace esto, ¿no? O sea, esta palabra es muy especial. Te achicopalan, llegas achicopalado. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Sí? Achicopalado significa hecho chiquito a palazos, ¿sale? Y verdad que de repente vas a la universidad y te dieron en el examen y te metieron al equipo de voleibol o sea, llegas achicopalado, ¿no? Pero llegas a tu casa y tus papás te afirman, ¿no? Y te dan afirmación, o sea, así nuestro Padre en los cielos.
Necesitamos la afirmación de que somos hijos, de nuestra identidad, de nuestra pertenencia al Padre, de nuestra posición ante Dios. Romanos 8:16, el apóstol Pablo nos dice: el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Continúa diciendo herederos. ¿Sí? Entonces, tú y yo somos hijos de Dios, y cuando viene esa afirmación, ¿cómo caminas como hijo de Dios? Pues con la frente en alto, ¿no? Soy un hijo de Dios. ¿Sí? Porque nuevamente viene el achicopalamiento, pero viene la afirmación cuando escuchas su opinión. Por eso necesitas escuchar la opinión de Dios, porque las circunstancias, el mundo, los problemas, la salud, la edad, muchas cosas, pero de repente viene la palabra de Dios, viva y eficaz, y te afirma. Segundo, el Padre Celestial advierte de peligros. Él está desde el cielo y tiene un buen panorama. ¿Sí? Él ve todas las cosas y Él quiere advertirnos. Papás, ¿tú no le advertirías a tu hijo cuando ves algo, un posible peligro? Claro que sí. No dices, pues para que aprenda. No, lo quieres advertir. Te voy a dar un pasaje. Está José, María y el bebé Jesús ahí en Belén, y reciben a los reyes magos, pero luego José tiene un sueño. Mateo 2, versículo 13. ¿Sí? Cuando ya se habían ido los reyes magos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto. O sea, Dios le advirtió a José para cuidar, ¿sí?, a la Santa Familia. Qué hermoso. O sea, Dios quiere advertirnos de peligro. Pero si no estamos acostumbrados a escuchar su voz, escuchar su opinión, ¿cómo va a suceder eso? ¿Sí? Tercero, el Padre Celestial conforta a sus hijos. Tiene que ver un poquito con la afirmación, pero es un abrazo. Mira, 2 Corintios, Pablo escribe, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Cómo vas a consolar un mundo sufriente? Siendo consolados por Dios. Es un Padre bueno que te quiere abrazar en medio de problemas o días difíciles. Cuarto o tercero, creo que voy. No, A, B, C, D. El Padre Celestial guía a sus hijos. Entonces, una cosa es la advertencia, pero otra cosa es la guianza. Tú y yo estamos tomando decisiones todo el tiempo. Abro este negocio, me asocio acá, ¿sí? Le digo que si quiere ser mi novia, ¿sí? Le digo que si quiere ser mi esposa. O sea, son decisiones fuertes, ¿no? El Padre Celestial guía a sus hijos. Salmos 16:7 dice: bendeciré al Señor, quien me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Él es el buen consejero, ¿sí? Y, o sea, entonces, si quieres un Padre funcional en los cielos, necesitas escuchar su opinión. Necesitas tomar tiempos. El Padre Celestial conforta, provee, disciplina, enseña, motiva, anima, perdona y acompaña. Y para todo esto necesitamos aprender a escuchar su opinión, su voz, conocer su voluntad. ¿Estamos bien? Déjame darte algunas cosas entonces que hacer. Déjame aterrizar todo esto. ¿Qué hacer? ¿Sí? Primero, saber que Dios tiene una opinión. Ante cualquier situación, tú tienes que entender: Dios tiene una opinión. O sea, es un Dios comunicador, es un Dios pendiente, es un Dios cercano. ¿Sí? Proverbios 4:10: escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. En toda situación, Dios sí tiene una opinión. Segundo, saber que Dios desea comunicar su opinión. Porque a lo mejor tú dices: bueno, sí tiene una opinión, pero no hay manera de conocerla. No, sí hay manera. Otro pasaje en Isaías 65:1. El Señor dice, o sea, está Dios hablando: estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy,
dije una nación que no invocaba mi nombre. O sea, Él quiere comunicar su opinión. No la va a imponer, no te la va a gritar, no. Siguiente domingo vamos a aprender cómo escucharla, pero Él quiere comunicar. Entonces, Él tiene una opinión, Él quiere comunicarla y ya vimos que nosotros necesitamos, nos conviene esa opinión. Entonces, tercero, pregúntale. ¿Sí? Ya no sé de dónde saqué eso, ¿no? Pero, o sea, pregúntale, Dios, ¿qué opinas? Jeremías, que ya lo estuvimos leyendo, dice en un pasaje de esta manera: deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él, así hallarán el descanso anhelado. ¿Quieres ese descanso? ¿Quieres esa paz? ¿Quieres solucionar esos conflictos? ¿Sí? Pregúntale. Pero para preguntarle necesitas pausar. Dice, deténganse en los caminos. A veces vivimos vidas tan aceleradas. A mí no me gusta que me pidan una decisión acelerada, ¿verdad, Caro? O sea, a mí me tienes que dar 2 o 3 días. Porque yo quiero preguntarle a Dios. Y para eso necesito tiempo, ir a mi lugar secreto, abrir la Biblia, orar, meditar, tomar un tiempo. Entre más fuerte sea la decisión, más tiempo yo requiero para preguntarle a Dios y estar seguro de lo que el Dios opina. Nuevamente, o sea, no le tienes que preguntar por qué calcetines ponerte el día de mañana. Usa el sentido común, ¿sí? Yo te recomiendo los azules, pero usa el sentido común. O sea, no es por los calcetines, pero hay decisiones de vida, encrucijadas que estás ahí y tú tienes que saber seguro, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está opinando? Hay cosas que tu conciencia te está diciendo. Hay cosas y entonces ve y pregúntale a Dios: Dios, ¿estoy bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? Y pregúntale a Dios. Y cuarto, haz esto un estilo de vida en días soleados y en días nublados. Hazlo un estilo de vida. En todo momento estamos conversando con Dios, preguntando su opinión, ¿sí? Y este es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos narra los evangelios cómo preguntaba al Padre. Mira, Juan 8:28, un ejemplo. Jesucristo está hablando con los fariseos y dice: sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Escuchado su opinión. Entonces es hermoso la vida de nuestro Señor Jesucristo porque es nuestro ejemplo de cómo caminar escuchando su opinión. Y pregúntate, ¿qué logró nuestro Señor Jesucristo escuchando la opinión del Padre? La salvación del mundo. Hay mucho que tú y yo podemos lograr escuchando al Padre. Dios quiere que nos parezcamos más a Jesús y su opinión siempre nos va a dirigir en ese sentido. Siempre, siempre que nos parezcamos más a Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Deseamos que su opinión es paciente y Él no está aquí para imponer, Él está aquí para ofrecer. No está aquí para condenar y acusar, Él está aquí para decir: búsquenme, que puedo ser encontrado. Búsquenme, que estoy cercano. Y ahí medita en tu corazón. Yo sé que a cada uno de nosotros el Espíritu Santo ha hablado en algún punto. Yo sé que todos aquí podemos crecer en nuestra comunicación con Dios. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia de caminar con Cristo, hay otro nivel, hay más. Dios desea más cercanía contigo. Dios no quiere que vivas una vida sola, con incertidumbre. Él te quiere dar esa paz y esa seguridad. Y todo es en Cristo Jesús. El apóstol Juan lo llama el Verbo encarnado, la palabra encarnada, la palabra de Dios. Y es en Cristo Jesús la voluntad del Padre
que a través de Él tú y yo nos acerquemos, seamos hechos nuevas criaturas. Yo creo que hagamos una oración así con tus ojos cerrados. Y quizá hayas hecho esta oración. Es una oración dirigida al Padre, pidiéndole cercanía, paz y vida a través de Cristo. Y dile al Padre: Papá Dios, yo te doy gracias porque sé que me amas. Y lo sé porque me quieres hablar. Y hoy me has hablado. Padre, yo te pido perdón por mi pecado y por estar lejos de ti, por caminar a mi manera. Señor, perdóname si aún he hecho dioses mudos. Perdón, Señor. Yo hoy quiero dirigirme al Dios verdadero, al único Dios creador, al Dios comunicador. Y Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Yo creo que viviste una vida santa y fuiste a la cruz en obediencia al Padre para pagar por nuestros pecados, para dar libertad y perdón. Que diste tu vida por mí en la cruz y que la muerte no te pudo retener y que venciste a la muerte resucitando al tercer día. Y hoy estás sentado a la derecha del Padre y has prometido un día regresar por los tuyos. Jesucristo, sé tú mi Rey y mi Señor. Guía cada paso en mi vida, en mi existencia. Habla a mi corazón. Jesucristo, tú dijiste: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Aquí estoy, Señor. Habla a mi corazón. Abre mis oídos espirituales. Necesito escucharte. Prometo seguirte y vivir una vida cercana a ti.